Cuando se inició la revolución industrial, las máquinas empezaron a producir cosas, montones de cosas. Pero había un problema. Llevar esas cosas al mercado resultaba bastante difícil. En 1750 se tardaba 16 días en recorrer los 640 kilómetros que hay entre Edimburgo y Londres. Es más de lo que se tardó en llegar a la Luna y volver en 1970. Las cosas tenían que cambiar. Y vaya si cambiaron, de la manera más espectacular. Pero, ¿qué ocurrió durante la Revolución Industrial que le dio a Inglaterra un sistema de transporte que era la envidia del mundo? Las carreteras de Inglaterra eran absolutamente espantosas, pero había un hombre que estaba decidido a hacer algo al respecto. John Macadam conocía especialmente bien los problemas de las carreteras británicas. Había recorrido más de 480.000 kilómetros en 15 años, así que conocía lo malo de ellas. La mayoría de las carreteras eran administradas por asociaciones incompetentes o corruptas. En realidad, solo les interesaba ganar dinero con los peajes. Por consiguiente, no había ningún sistema para construir o mantener carreteras. Él aseguraba que el suelo raso que formaba el firme de cualquier carretera tenía fuerza suficiente para soportar el peso del tráfico. El problema venía cuando la carretera, este suelo, se mojaba y quedaba encharcado. También observó la rueda y comprobó que la superficie de la rueda que estaba en contacto con el agua en un momento dado medía solo 12 centímetros cuadrados. Por tanto, si en la carretera no había ninguna piedra de más de 12 centímetros, la rueda del vehículo se deslizaría con suavidad. Dio la orden de romper las piedras y de clasificarlas en 3 tamaños diferentes. Estoy sentado en un montón de piedras de las más grandes. Estas piedras grandes se usaban en la base de la carretera, directamente sobre el suelo. Y con las piedras de tamaño mediano, como estas, se hacía la capa siguiente, la intermedia. Y las piedras más pequeñas se usaban para la superficie superior de la carretera. Eso hacía el camino muy llano. Cuanto más se usan, mejores son estas carreteras, porque al pasar los vehículos, sus ruedas iban compactando el firme, dejando una superficie lisa y bien drenada. En los años 1820, algo muy parecido a una red nacional de carreteras estaba emergiendo en Inglaterra. El tiempo de los viajes llegó a reducirse en un 80%, y el número de personas que viajaba era 15 veces superior al de 40 años antes. Los fabricantes ya podían llevar sus productos a nuevos mercados por todo el país y más allá. En 1829 ellos habían construido la primera máquina que podía transportar a una persona más rápido que un caballo al galope. Ahora está en el Museo Nacional del Ferrocarril en York. La genialidad de Robert Stephenson fue combinar toda la tecnología disponible en una máquina y luego mejorar radicalmente esta tecnología. Uno de los secretos de su éxito fue colocar estos pistones y cilindros en un ángulo de 45 grados. Otras máquinas los tenían a 90 grados, bombeando hacia abajo, lo que hacía que la máquina se tambaleara. Esta es una manera muchísimo más eficiente de dirigir las ruedas. El gran secreto de la Rocket, cohete, está dentro de este horno. Aquí dentro hay 25 tubos de metal que ocupan todo el largo de la caldera, cada tubo con un diámetro de 7,5 centímetros. Las otras máquinas tenían un solo tubo muy grande. Tener 25 tubos significa que esta máquina tenía una superficie para calentar el agua en la caldera 5 veces mayor que las otras. Esto significaba que la Rocket podía tener una cantidad enorme de vapor muy rápido. Y si esto no fuera suficiente, hacía un uso creativo del vapor gastado. Lo lleva a lo largo de este conducto de cobre, aquí, a la base del embudo. Sube hasta allí, crea un vacío aquí abajo, y eso a su vez extrae el oxígeno. Y ese oxígeno vuelve desde la parte trasera, a través del carbón del horno, es increíble, creando un intenso calor aquí dentro. Y, sorprendentemente, cuanta más presión recibía esta locomotora, mejor funcionaba.
La Rocket de Stephenson se presentó a un concurso público destinado a establecer de una vez por todas el futuro del transporte en tren. En las pruebas de Rainhill, las mejores locomotoras de la época lucharon por el derecho a operar en la nueva línea de ferrocarril de Liverpool a Manchester. La Rocket barrió a las demás competidoras. Los pedidos llegaban a montones y la fortuna de Stephenson estaba garantizada. Un mes después de su inauguración, el ferrocarril de Liverpool a Manchester había forzado el cierre de más de 14 diligencias que hacían el mismo recorrido a diario. En su primer año había llevado casi 500.000 de pasajeros y había anunciado el fin del transporte por canal. Ahora todo el mundo podía viajar. Se abrieron los suburbios porque la gente ya no necesitaba vivir junto a su trabajo. Comían diferente ya que los productos frescos de todo el país llegaban rápidamente a sus puertas. La Rocket y los trenes lo cambiaron todo.